Voces internas desafían el liderazgo de Delcy Rodríguez. Y no estoy hablando esta vez ni de Mario Silva o de Michelo, solamente. Hablo de algo mucho más profundo, algo que ya le voy a contar. La defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores pidió extender el plazo de la audiencia para revisar las nuevas evidencias. Y creo que van a necesitar bastante tiempo para eso. Ya le aseguro yo que no sabe muy bien Barry Pollack o Mark Donnelly a quienes están intentando defender. Colegio Nacional de Periodistas denunció que ese patrón de censura en Venezuela continúa. Y además, les traigo cifras para que usted pueda constatarlo. La ONU asigna $2 millones a Venezuela para atender esa crisis de agua en Sucre. Y yo sé lo que usted está pensando, seguramente lo mismo que yo. Ojalá y que ayuden a nuestros hermanos en Sucre y no que el dinero se lo terminen robando, usted sabe, estos señores de rojo. Y el presidente Trump ha dicho que la propuesta de Irán para poner fin a la guerra le parece inaceptable. ¿Pero de qué va esa propuesta iraní para poner fin a la guerra? ¿Qué incluye ese plan de 14 puntos? También te lo vamos a contar el día de hoy, así que quédate, porque esta serie de noticias que parece que están allí sueltas, en realidad es una sola historia. Ese poder amargo que se resiste a caer y nosotros decididos a que esta gente no puede seguir gobernando. Te lo cuento hoy, lunes 4 de mayo de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que se llama Apolítico. Y como siempre te digo antes de comenzar, te invito a que dejes tu like ahorita mismo. Ayúdanos a que nuestra voz, tu voz también, llegue a más rincones. Comenzamos. Lo que hoy estamos viendo dentro de ese sistema llamado chavismo no es un simple debate interno, ni tampoco es una diferencia de criterios. No es menos ese eufemismo cómodo que tanto le gusta al poder cuando le comienza a agrietarse su propia base. Esto es otra cosa. Es un sistema que, no sé si por primera vez, pero al menos recientemente, en mucho tiempo, comienza a mirarse por dentro y no se reconoce. Porque esta crisis del llamado del cinismo no nace dentro de la oposición o desde nuestras filas, ni en Washington, o puede que un poco sí, pero tampoco nace en la narrativa mediática. Nace dentro del propio chavismo, en sus cuadros, en sus voceros y en su base. Y cuando el problema viene desde adentro, no hay propaganda que alcance. En apenas pocos meses, 4, figuras clave del aparato han tenido que salir a admitir lo que antes era impensable, que existe un descontento, que hay ruido, que hay molestia real. El propio Diosdado Cabello reconoció que el regreso al Fondo Monetario Internacional generó rechazo en sectores chavistas, porque rompe con uno de los pilares discursivos de su modelo, aunque después haga su puesta en escena manejando su combi, ¿verdad? Y ese no es un detalle menor, porque el chavismo no solo gobernaba con poder y represión, sino también con relato. Y cuando vemos que el relato se cae, lo que queda es una estructura desnuda, obligada a justificar lo que antes condenaban, y no hablo de un derrumbe inmediato, sino de una muerte silenciosa, y ahora admitirlo. Porque allí aparece otra grieta todavía más incómoda, la grieta ideológica. Cuando voces históricas del chavismo, como Mario Silva, te dicen públicamente que al comandante lo están borrando, que es una verdad, no está haciendo una crítica superficial. Señala algo mucho más profundo, que el proyecto dejó de ser lo que ellos decían ser. Porque más allá, sí, de las risas que nos provoca Mario Silva o Michelo o el comentario fácil, el mismo sistema que se vendía como antiimperialista hoy está arrodillado a Washington. Se acerca al Fondo Monetario Internacional, abre la puerta a capital internacional bajo condiciones que hace una década, menos, 5 años, habrían sido consideradas traición literalmente. Y en un movimiento político construido sobre símbolos, no en vano quisieron destruir todos nuestros símbolos como república, eso no es un ajuste, es una ruptura. Pero el problema no es solo ideológico, porque también es un problema de poder. Y es que mientras Delcy intenta consolidarse como esa figura moderada y central, la realidad es que el poder dentro del chavismo nunca ha sido unipersonal después de la muerte de Chávez y en los tiempos recientes.
está fragmentado, está condicionado y también está vigilado por actores internos y hasta externos que no necesariamente comparten su estrategia, y me refiero a la de Delcy. Informes recientes señalan que su principal amenaza no es la oposición, sino figuras dentro del propio PCV, incluyendo a Diosdado Cabello, y también esos sectores militares que ven este acercamiento a Estados Unidos como un riesgo directo para sus intereses, porque son delincuentes, porque le temen a la justicia, porque sabemos que sus intereses son oscuros en sí mismos. Es decir, ya no estamos ante un liderazgo consolidado, estamos ante un equilibrio inestable. Y ese equilibrio se rompe aún más cuando entra en juego el evento que nadie logra explicar sin que se puedan generar más dudas dentro de sus filas, el 3 de enero. Esa captura de Nicolás Maduro que no solo cambió nuestro tablero político, dejó al descubierto algo mucho más delicado: la incapacidad o la falta de voluntad, que es peor, del aparato militar para reaccionar. Y es que hay medios, incluso medios cercanos al oficialismo, que han hablado de una parálisis decisoria dentro de la Fuerza Armada. Bueno, hay otro que les llaman miedillo, por no decir la palabra. Y es que, en otras palabras, dentro del chavismo hay quienes no creen que eso haya sido una simple operación externa. Creen que hubo silencio interno y, en el mejor de los casos, vamos a dejarlo en silencio interno, ¿verdad? Y es que en política el silencio a veces pesa más que la traición. Y a eso súmale el caos de la toma de decisiones. Esa ley de amnistía, por ejemplo, que supuestamente era una herramienta de estabilización y que terminó convirtiéndose en un símbolo de desorden. Anuncios contradictorios, por ejemplo, entre Delcy y Jorge Arriaza, críticas de organizaciones de derechos humanos y una sensación general de improvisación que no es nueva dentro del chavismo, pero que ahora es groseramente evidente, ya que cuando un gobierno no logra ni siquiera sostener una narrativa coherente sobre sus propias decisiones, sobre sus voceros, lo que transmite no es una apertura ni es un cambio de paradigma, es debilidad. Pero quizá el síntoma más grave de todo esto, para ellos, está abajo, no arriba, porque el chavismo siempre se sostuvo en dos pilares: control institucional férreo con muchísima represión y lealtad de su base. Y ese segundo pilar también está comenzando a fallar. Hay reportes que ya te indican desmovilización, pérdida de beneficios clientelares y una caída significativa en el apoyo de sus propias estructuras locales. El concierto de La Carlota fue un buen ejemplo, que insisto, más allá de las risas que nos dio ver eso allí vacío, todo fue un detector de cretinos para los que se montaron en tarima y de movilización, la cual fue muy escuálida. Y entonces vemos cómo, con o sin incentivos, sin relato y sin liderazgo claro, la base comienza a hacer algo que el chavismo nunca pudo permitirse: dudar, a lo que ellos llamaron traición. Lo que tenemos entonces es un sistema atrapado en su propia contradicción, un liderazgo que intenta negociar con quienes antes atacaba, una base que ya no les cree del todo, un aparato militar que genera muchísimas sospechas y una cúpula interna que intenta mantener cohesión sin tener realmente el control absoluto. Señores, esto es una implosión administrada. El del cinismo no está cayendo de golpe, está cediendo por dentro. Y cuando un modelo así, que hemos vivido, que nadie nos los puede contar, empieza a fracturarse internamente, no hay enemigo externo que lo salve con narrativas épicas. ¡El imperio! Porque el problema ya no está afuera. El problema se sentó en la mesa. Y los vamos a ver comer las sobras. Saltemos ahora a Nueva York, no para hablar de ese triste alcalde comunista admitiendo que no dio pie con bola con la ciudad. Vamos a hablar, usted sabe, de la defensa de Maduro y de Cilia Flores, ya que le han pedido a la justicia de los Estados Unidos extender el plazo para la audiencia en el caso que avanza en contra del dictador y su cómplice. Así lo informaba el abogado Nizar El-Faqih a través de su cuenta de X. Tras esta petición, la Corte podría fijar una nueva fecha entre los meses de julio y agosto. Y es que se conoció que los representantes de la defensa, tanto de Maduro
el abogado Barry J. Pollack y de Celia, Mark Donnelly, pidieron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York diferir esa próxima audiencia por un plazo aproximado de 2 meses, señalando que el objetivo es contar con más tiempo para revisar la evidencia y preparar nuevas mociones. Así será ese file, ¿no? Así será ese archivo. La defensa planteó que la siguiente comparecencia de Maduro y Flores se lleve a cabo entre los meses de julio y agosto de este año. Y este planteamiento, por supuesto, reprograma el calendario inicial que tenía prevista una audiencia para finales del mes de junio. El abogado Nizar El-Faqih, amigo de este canal, quien sigue el caso con acceso a las audiencias realizadas entre enero y marzo, confirmó que la solicitud es parte de la fase de preparación del juicio. Y esto, como les he venido sosteniendo y diciendo a quienes entraron en pánico ante la audiencia anterior, sigue un curso que naturalmente no va a ser rápido por la complejidad del caso. Y es que sí, ese plan vacacional del dictador se extiende. Y deja tú que Barry Pollack y Mark Donnelly conozcan lo que debe tener la fiscalía en contra de estas santas palomas. Es que las cantadas del pollo van a sonar como ópera para nuestros oídos. El Colegio Nacional de Periodistas denunció este día domingo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que ese patrón de censura gubernamental continúa en Venezuela, pese a sorpresa de nadie. A ver, Edgar Cárdenas, secretario seccional de Caracas, explicaba que aún es muy difícil hablar de libertad de prensa en Venezuela debido a que persiste ese esquema de amedrentamiento contra los comunicadores. Ya lo vimos con el impresentable de Félix Plasencia, incluso en Estados Unidos. Imagínense ustedes allá adentro, en Venezuela, donde se creen intocables. La demostración plena de que no hay esas garantías son los casos de los periodistas y trabajadores de la prensa que siguen siendo excarcelados, pero todavía mantienen medidas cautelares y tampoco le han aplicado ni el sobreseguimiento de sus causas ni lo contemplado en la ley de amnistía, que hace pocos días Delcy Rodríguez anunciaba su cierre y el pase de todos estos casos, no a tribunales, sino a unas comisiones que realmente no tendrían facultad para hacerlo y que además implican una altísima discrecionalidad en el manejo de estos casos. Entonces, es una forma de seguir teniendo la espada de Damocles sobre los periodistas y los medios también para que no informen, para que dentro de su agenda informativa no pueden hacer esto que aquí podemos hacer lamentablemente, y así tengan que evitar aquellos temas que pueden ser sensibles para las altas esferas, sentenciaba Cárdenas. Y es que escuche bien, o mire, porque en lo que va de año, el CNP reporta 4 casos de intimidación perfectamente documentados, 4 cierres de emisoras, que ya uno solo de estos casos debería ser escandaloso, 16 casos de impedimento de coberturas informativas, 10 casos documentados de abuso de poder al ordenar el borrado del material, 9 casos de hostigamiento, 11 casos de ataques directos a trabajadores de la prensa, 15 deportaciones a periodistas extranjeros y 18 detenciones arbitrarias. Todo esto en apenas 4 meses de interinato, donde en teoría pretenden actuar como unas santas palomas ahorita que está comenzando la cosa, palomas peregrinantes. Imagínense usted si es que llegamos a permitir que agarren confianza y vuelvan a sentirse los malos de la cuadra. Vaya, vaya. Les recuerdo que hemos creado este canal de difusión en WhatsApp, ya que muchísimos de ustedes nos decían constantemente, o nos siguen diciendo, de hecho, que no llegan los mensajes de notificación de YouTube cuando sacamos nuevos videos. Así que, ¿qué quiero hacer? Invitarte a que formes parte de este canal de difusión de WhatsApp, que por allí vamos a estarle avisando a toda la comunidad siempre que en este canal saquemos un nuevo video, cuando vayamos en vivo en el canal de República con su link, o cuando lo hagamos en Apolítico Live, como lo haremos esta noche. Así que gracias a todas las personas que ya son parte de esta comunidad, y si tú no lo eres, únete a nuestro canal de difusión. El link te lo voy a dejar fijo en la caja de comentarios, o sea, donde usted puede escribir, allí, la cajita de comentarios, lo debería ver de primerito. Continuamos. El jefe humanitario de las Naciones Unidas, hablamos de Tom Fletcher, anunció este domingo la asignación de $2 millones del Fondo de Reservas de Emergencia para apoyar al gobierno de Sucre por la crisis del sistema de agua que se ha visto no agravada, sino lo siguiente, según fuentes oficiales, por un sismo.
El colapso de un sistema de agua en Sucre, Venezuela, tras un terremoto hace 2 meses, ha dejado a muchos sin agua segura, algunos durante más de 20 días. He asignado $2 millones del Fondo de Emergencia Global de la ONU para apoyar las necesidades urgentes de salud, de agua, de saneamiento e higiene de las familias afectadas, agregaba, como usted pudo ver en pantalla. El terremoto, que usted sabe, al que le atribuyen el hecho, tuvo lugar supuestamente la madrugada del pasado 25 de febrero, con el epicentro en el estado Sucre, en el norte de nuestro país, sin que se reportara ningún fallecido, afortunadamente. Estos fondos asignados por las Naciones Unidas contribuirán a evitar específicamente brotes de enfermedades por origen hídrico, por la ausencia de agua limpia, o también proporcionar kits humanitarios para las familias que han sido afectadas por esta crisis de agua que se vio agravada por ese terremoto, ya usted sabe. La ONU estimó el pasado enero que 7,9 millones de venezolanos requieren ayuda humanitaria, especialmente después de una serie de acontecimientos sísmicos que afectaron al país a finales de 2025. El organismo internacional pidió $632 millones el pasado abril para poder brindar asistencia a nuestro país en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria para el año 2026. Y es que miles de personas enfrentan una crisis hídrica sin precedentes en Sucre. No solo en Sucre, sino también en la región insular de Nueva Esparta, que los ha forzado además a depender de agua del mar, de ríos o de tomas muy improvisadas para subsistir a esta situación. La gobernación de Sucre, encabezada por la chavista Joana Carrillo, declaró en marzo la emergencia hídrica por una falla estructural en el embalse Turimiquire tras un evento telúrico del que no se conoce una fecha precisa. Sin embargo, hay otras personas conocedoras del tema que aseguran que no tiene que ver con este evento geológico, el problema del agua, sino con la falta de mantenimiento. Por ejemplo, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el FUNVISIS, no reportó ningún sismo significativo en la zona de Sucre para esas fechas, lo que por supuesto ha generado dudas sobre la causa exacta de ese derrumbe. Y es que desde finales de febrero de 2026, miles de personas han tenido que buscar agua en ríos, como en el Manzanares, pozos improvisados o incluso el mar. Depender de sistemas irregulares que a menudo son insuficientes y con distribución irregular, comprar botellones a precios elevadísimos o migrar temporalmente los fines de semana hacia otras localidades del país. Esto, por supuesto, ha generado protestas, problemas estomacales por agua no potable, pérdidas económicas estimadas en millones de dólares para el comercio y paralización parcial de actividades en todo el estado, en los estados. Y es que, en resumen, la crisis actual es consecuencia directa de la obstrucción del túnel Guamacán en Turimiquire por un derrumbe sobre un sistema hídrico que ya estaba debilitado por años y años de falta de mantenimiento e inversión. Insisto, esperemos entonces que este dinero vaya realmente orientado a las personas que la están pasando muy mal y no a los bolsillos de los rojitos de siempre. Irán presentó a Estados Unidos una propuesta de 14 puntos para poner fin de forma permanente a la guerra, centrado en el levantamiento del bloqueo naval, garantías de no agresión, retirada de fuerzas estadounidenses y alivio de sanciones, según reportaron medios iraníes que no mencionan el programa nuclear del país. Así la vida es un jamón, un cachito, si que usted quiere. El plan formulado en respuesta a una propuesta de Estados Unidos de 9 puntos busca entonces resolver en 30 días las cuestiones vinculadas al conflicto y prioriza además el fin de la guerra frente a una simple ampliación de ese alto al fuego hasta el momento. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, reveló algunos de los 14 puntos remitidos por Teherán a Washington a través de Pakistán, que es el país mediador en las conversaciones. El principal eje de la propuesta iraní es cerrar formalmente el conflicto y, por supuesto, rechaza la oferta estadounidense de simplemente prolongar durante 2 meses el actual alto al fuego en vigor desde el 8 de abril y prorrogado de manera indefinida. Teherán propone resolver en 30 días todas las cuestiones relacionadas con la guerra iniciada el 28 de febrero y suspendida tras esa tregua inicial de 2 semanas que ahorita estamos viviendo.
Otro de los puntos centrales es el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, entonces son vivos, impuesto a puertos y a buques iraníes desde el 13 de abril, cuando ellos pretenden hacer lo mismo, pero con el resto del mundo. Según el Comando Central de Estados Unidos, desde entonces, Washington ha interceptado 45 embarcaciones iraníes que intentaban sortear ese cerco marítimo de los Estados Unidos. La propuesta plantea además un nuevo marco de gestión para el estrecho de Hormuz, esa ruta estratégica por la que transita el 20% del crudo mundial y que los iraníes creen que es de ellos. Irán, como usted sabe, mantiene el control operativo del paso desde los primeros días de la guerra, restringiendo el tránsito de petroleros y elevando el precio de petróleo por encima de los $110 por barril, cosa que estamos viendo en todo el mundo, traducido en aumento de la gasolina. Este nuevo mecanismo podría estar vinculado a una ley que se debate en el Parlamento iraní y que, según el vicepresidente del hemiciclo, Hamidreza Ajibabadi, impediría el paso de buques de países enemigos, salvo pago de reparaciones de guerra. O sea, dame mi comisión, como una alcabala chavista en cualquier lugar de Venezuela. Las autoridades iraníes también han hablado de imponer peajes al tránsito marítimo por esa vía. La República Islámica exige garantías verificables de que Estados Unidos e Israel no lanzarán nuevas acciones militares contra el territorio iraní. Un todifrío de repente también les provoca, ¿verdad? No obstante, medios iraníes no han detallado el formato o el alcance de esas garantías. Irán pide además la retirada de militares estadounidenses desplegados en países del entorno regional, o sea, como si ellos mandaran sobre la soberanía de los otros países. Una maravilla los iraníes. Durante años, Teherán ha reclamado a sus vecinos que expulsen a las tropas de Estados Unidos y ha criticado a gobiernos regionales por albergar bases militares estadounidenses. ¡Qué bárbaros! Pero no, ellos son muy democráticos. Durante la guerra, Irán lanzó ataques contra instalaciones, recordará usted, vinculadas a Washington en Arabia Saudita, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Kuwait, en otros países. Estuvieron lanzando misiles a diestra y siniestra, pero los niños ahora quieren el levantamiento de sanciones económicas, lo que constituye otra exigencia del plan iraní, porque Teherán reclama el fin de las medidas impuestas por Washington tras abandonar en 2018 ese acuerdo nuclear que había sido firmado 3 años antes. Los niños de pecho, los amiguitos de Delcy, bueno, ex amigos, ya usted no puede decir que son amigos ya, también exigen la liberación de activos congelados, entre ellos $6.000 millones bloqueados, o que fueron desbloqueados, mejor dicho, en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países, pero que después entonces volvió a ser bloqueado. Fueron inmovilizados nuevamente en Qatar tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de ese mismo año. La propuesta incluye compensaciones económicas, además, por los daños sufridos durante 39 días de bombardeos israelíes y estadounidenses. Las peticiones de estos tipos son increíbles. Según las cifras iraníes, la ofensiva dejó más de 3.400 muertos y destruyó viviendas, hospitales, escuelas e instalaciones industriales. Irán, además, insiste en que el fin del conflicto debe abarcar todos los escenarios vinculados a la guerra, incluido el Líbano, donde Hezbollah, principal aliado regional de Teherán y otrora del régimen de Delcy, grandes amigos de Delcy, mantienen enfrentamientos con Israel. Desde el inicio de este conflicto, el grupo chií ha lanzado misiles en contra de territorio israelí y ha sido objeto de bombardeos israelíes, a su vez, que han causado más de 2.600 muertos en territorio libanés, según fuentes regionales. Finalmente, Tasnim no menciona para nada el programa nuclear iraní dentro del plan. Sin embargo, medios estadounidenses han informado que Teherán busca aplazar esa negociación para una segunda fase, una segunda ronda de conversaciones, una vez que ya esté acordado el fin definitivo de la guerra y la cuestión del estrecho de Hormuz. El programa nuclear sigue siendo el principal escollo, en realidad, entre ambos países, o entre ambas partes, ya que Washington exige el cese del enriquecimiento de uranio y la entrega de 440 kilos de uranio altamente enriquecido, algo que Irán rechaza de plano. Trump afirmó este viernes que revisarán el plan, aunque reiteró que la propuesta presentada anteriormente no le resultó satisfactoria. Por su parte, Teherán sostiene que ahora le corresponde a los Estados Unidos elegir, escuche bien la amenaza, entre diplomacia o confrontación.
Y además asegura que están preparados para ambas vías con el fin de garantizar sus intereses y la seguridad nacional. Vaya que sí. Ya me imagino yo que estarán tan preparados como lo está Díaz-Canel en Cuba, que ayer andaba fuera de sí. Pero eso va a ser material para el directo de esta noche, porque este video ha llegado a su fin. Así que recuerda una cosa, basado en lo que tú miras, en lo que tú comentas o con lo que tú interactúas dentro de la plataforma, dentro de YouTube, la plataforma, nutre su algoritmo, de manera tal de que si tú haces clic aquí, este video tiene información que te va a interesar y mucho. Te invito a que lo veas y también te invito a que nos veamos esta noche en un directo nuevo de nuestro canal Apolítico Live, 7 de la noche y pasamos lista. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.